Custodia no es un reino en decadencia al estilo de Dark Souls, es un reino en éxtasis agónico. Desde el primer segundo, Blasphemous nos bofetea con una imagen poderosa, el despertar sobre una montaña de cuerpos idénticos al nuestro, todos silenciosos, todos fallidos. Aquí, la existencia no se justifica con la vida, sino con la capacidad de soportar la bendición. Pero en este universo, la bendición es una fuerza física que retuerce los huesos y transmuta la culpa en protuberancias de oro y carne. Filosóficamente, el juego nos introduce una teodicea de espanto. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Blasphemous responde con una crueldad fascinante. El sufrimiento es la bondad. El milagro no es una entidad de amor. Es una fuerza de justicia poética absoluta, que materializa tus pecados más íntimos en tu propio cuerpo. Si sentiste envidia, tus ojos brotarán oro hasta cegarte. Si fuiste soberbio, tu espalda cargará con el peso de una catedral. Nuestro protagonista, el penitente, pertenece a la hermandad del lamento mudo. Su voto de silencio no es solo un recurso narrativo para un protagonista mudo, es una postura ontológica. En un mundo saturado de gritos, rezos y lamentos, el silencio es el sacrificio más alto. Callar es renunciar a la propia identidad para convertirse en un recipiente de la culpa colectiva. El penitente no tiene rostro, no tiene voz y técnicamente no tiene voluntad propia más allá de su peregrinaje. Es lo que el filósofo Soren Kierkegaard llama el caballero de la fe, alguien que acepta lo absurdo del mandato divino sin pedir explicaciones. El penitente no cuestiona por qué debe llevar su casco con la sangre de un guardián colosal, simplemente lo hace. Su silencio transmite una verdad incómoda para el jugador. En Custodia, las palabras han perdido su valor, porque la única verdad resiste en el acto físico del martirio. El cuerpo es el texto donde el milagro escribe su voluntad. Hay una belleza perturbadora en la violencia de este juego. No es el gore gratuito de un slasher, es la estética del martirologio. Cada ejecución, cada chorro de sangre pixelada evoca las tallas de madera de la ingeniería barroca. El juego nos obliga a ser voyeuristas de una carnicera sagrada, esta santidad del dolor. Nos transmite que la carne es solo un estorbo, una cárcel que debe ser rota para que el espíritu sea visto por el milagro. Al jugar, experimentamos una disonancia cognitiva. Nos horroriza lo que vemos, pero la maestría artística del pixel art nos obliga a seguir mirando. Esa es la esencia de Custodia, la fascinación por lo abyecto. Blasphemous nos susurra que la redención no es un estado de paz, sino una herida que nunca cierra, recordándonos constantemente de dónde venimos y qué hemos hecho para merecer tal bendición. Custodia no se explora, se reconoce como una vía crucis. A diferencia de otros Metroidvanias, donde el mapa es un rompecabezas de utilidad, aquí el espacio es una prolongación del castigo. Cada zona de este mundo representa un pecado materializado o un milagro fallido. El diseño de niveles no busca la comodidad del jugador, busca su humillación. Filosóficamente, el mapa de Blasphemous es una representación del horror vacui, el miedo al vacío. En el arte barroco, esto se traducía como en no dejar un solo centímetro de lienzo sin decorar. En Custodia, esto se traduce a una saturación de símbolos y estatuas que lloran, e incluso espinas que brotan de las paredes. El juego te transmite que no hay refugio del milagro, incluso en la cima de la montaña de ceniza o en lo más profundo de un campamento invertido, la mirada de lo divino es omnipresente y opresiva. La arquitectura en Blasphemous no está hecha para ser habitada, sino para ser venerada. Observen los edificios, arcos ojivales que apuntan a un cielo que no responde, columnas que parecen costillas humanas y catedrales que se alzan sobre pantanos de desesperación. Es lo que el filósofo Gaston Bachelard llamaría la poética del espacio, pero invertida. Aquí el espacio no es un refugio para el soñador, es un altar para el mártir.
El juego utiliza un entorno para transmitir la futilidad del progreso. Todo en Custodia está hecho de piedra y oro, materiales que no cambian, que no crecen. Es una sociedad detenida en el tiempo, obsesionada con el pasado. Al caminar por estas estructuras, el jugador siente que el mundo ya se acabó, y que lo que queda es simplemente el eco de una oración que nunca fue escuchada. La piedra en Blasphemous no es solo un material de construcción, es la solidificación de la culpa. Hay un sentido del vértigo moral en cómo nos movemos por Custodia. Bajar a El Hondo es una campana invertida que resuena con los lamentos de los olvidados. Es un descenso a la psique colectiva de un pueblo que se cree maldito. Subir a los picos de la ceniza es un intento desesperado de alcanzar una divinidad que solo ofrece frío y silencio. Esta verticalidad nos habla de la jerarquía teológica. El milagro está arriba en lo inalcanzable, mientras que nosotros, los pecadores, nos arrastramos por el barro. Pero irónicamente, cuanto más subimos, más nos alejamos de la humanidad, de los pueblos bajos para entrar en el reino de lo abstracto y lo monstruoso. Al final, la geografía de Blasphemous nos enseña que en este mundo no existen las líneas rectas. El camino hacia la redención es un laberinto circular donde cada puerta abierta es en realidad una nueva celda en la que quedamos atrapados por nuestra propia fe. En la mayoría de videojuegos, el combate es una danza de poder. En Blasphemous, el combate es un sacramento. Cada vez que bloqueamos un golpe con nuestra espada, mea culpa, no solo estamos defendiendo nuestra vida, estamos participando en un intercambio de dolor. La espada no nació de una forja común, nació del remordimiento de una mujer que se golpeaba el pecho con una estatua hasta que se convirtió en acero. Filosóficamente, esto nos introduce en el masoquismo teológico. El jugador aprende que para progresar debe aceptar la herida. No eres un guerrero ágil, eres una masa de hierro y voluntad que avanza pesadamente. El sistema de combate es tosco para algunos. Es en realidad una decisión fenomenológica. El juego quiere que sientas el peso de tu propia existencia. Cada ejecución no es un acto de odio, es un acto de misericordia en un mundo donde la muerte es el único descanso real del milagro. Los jefes de Blasphemous no son solo villanos en el sentido tradicional, son santos deformados, son seres que amaron tanto al milagro que éste los consumió, convirtiendo su devoción en una anatomía de pesadilla. Tenemos a Tempiedad, un hombre que mutó de una mezcla de carne y raíces por su propia culpa, o a la Madre de Madres, cuya santidad se manifiesta como una montaña de carne inerte. Al enfrentarlos, el penitente no solo está limpiando el mal, está enfrentándose a los extremos de la fe. Aquí aplacamos el concepto de lo luminoso de Rudolf Otto. Esta mezcla de terror y fascinación ante lo divino, los jefes nos aterran por su deformidad, pero nos fascinan por su sacralidad. Vencerlos es un acto de inconclasia. Tenemos que destruir el ídolo para poder seguir nuestro camino. En Blasphemous, matar a un jefe es el único modo de liberarlo de su propia bendición. Es una paradoja cruel. Solo a través de la violencia podemos otorgar la paz que el milagro les niega. Nuestra progresión no se basa en subir niveles de fuerza, sino en colectar restos humanos, cuentas de rosario hechas de vértebras, falanges de santos olvidados, o incluso mechones de pelo bendito. En Custodia, el poder reside en el fetiche religioso. Esto nos habla de una filosofía de maternidad sagrada. El espíritu no cuenta si no deja un rastro físico, un resto que podamos tocar. Al equipar estos objetos, el penitente se convierte en un relicario viviente. No somos nosotros quienes nos hacemos fuertes, es el peso de los muertos lo que nos da la capacidad de resistir. El juego nos transmite que en un mundo donde Dios se ha vuelto loco, solo nos queda aferrarnos a los pedazos de aquellos que, al menos, intentaron ser buenos. La redención en Blasphemous es una construcción hecha de los escombros de otros mártires.
Al final de nuestra peregrinación, Blasphemous nos sitúa frente al escribano, la encarnación del milagro mismo. No hay una batalla gloriosa por la salvación del mundo. Lo que nos encontramos es la culminación de un absurdo teológico. Subir al trono de sal es el acto final de una voluntad que ya no es humana. El penitente ha absorbido tanta culpa y ha aportado tantas reliquias de muertos que ya no es un nombre, es un monumento al dolor. Filosóficamente, este final nos habla del eterno retorno. El milagro no busca una solución al pecado, busca una perpetuación del castigo. Para que el mundo de custodia siga existiendo, alguien debe ocupar el trono del dolor. La redención en este juego es una trampa. No te libera del sufrimiento, sino que te convierte en el centro del sufrimiento para que otros puedan seguir adorándolo. Es la ironía máxima de la fe ciega. El Salvador se convierte en la nueva razón para que el mundo siga pidiendo perdón. ¿Qué nos transmite el blasfemo sobre el perdón? La respuesta es devastadora. En Custodia, el perdón no existe. Solo existe la expiación infinita. El juego nos plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánto castigo es suficiente para limpiar una falta? Si el milagro es una fuerza que se alimenta de la culpa, entonces el perdón sería su fin. Es por eso que el penitente nunca descansa. Su destino es ser recordado, tallado en piedra y madera, para que futuras generaciones tengan un ídolo al cual llorar. Es una versión nihilista de la religión, una maquinaria de dolor que se justifica a sí misma, pero hay una pequeña luz en esta oscuridad. El acto del penitente es, a pesar de todo, un acto de amor radical. Él elige cargar con el peso de todos, para que por un breve instante el resto del mundo pueda respirar. No es una victoria contra el sistema, es una victoria del espíritu sobre la materia rota. Muchos verán en Blasphemous solo un juego difícil con una estética perturbadora, pero si miramos más allá de los píxeles ensangrentados, encontramos un espejo de nuestras propias cárceles mentales. Todos cargamos con una culpa, con un milagro personal que nos deforma y nos exige sacrificios. Blasphemous tiene el derecho a ser crudo, oscuro y asfixiante porque la culpa no es cómoda. No es un juego que intenta hacer sentir poderoso, es un juego que intenta hacerte sentir humano con todas tus llagas y arrepentimientos. Nos enseña que, a veces, la única forma de encontrar la paz no es huyendo del dolor, sino atravesándolo. Porque al final, la penitencia no se termina cuando dejamos de sufrir, sino cuando entendemos por qué lo hacíamos, y este silencio final, entre el incienso y el acero, quizás, solo quizás, encontremos un poco de luz.